Carta del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 4. ¿Qué pues? ¿Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bien, llamemos a este tema la fe, mi interno y mi entorno. Ya hemos oído hablar de la fe muchas veces y hemos concluido que es un factor importante en la vida del cristiano. Tanto que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pues aquel que se acerca a Dios, dice la Biblia, que debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero yo quiero enfocarme a que lo veamos no desde otro punto de vista, sino desde el mismo punto de vista, solo acercando un poquito más la lupa para no verlo tan superficial como muchas veces lo hemos conceptualizado. Al hacer referencia de la fe de Abraham, tal vez no hayamos comprendido el sentido desde el punto de vista de un proceso, sino solamente como un estado de fiabilidad, de certeza y de convicción, tal como lo menciona la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Aunque la Biblia aparece en diversos sentidos, no es tan fácil diferenciarlo por la concepción general que tenemos de la fe como un estado de creencia, de confianza, de fiabilidad y de convicción. Pero la fe como fiabilidad no es igual que la fe como en el sentido de fidelidad. Hay una muy gran diferencia. Así que la fe va más allá de un sentido de credibilidad y de confianza. Entonces quiero que te acerques conmigo a la Biblia para que juntos conozcamos cuándo la fe es un estado de creencia, un estado de fiabilidad, un estado de convicción, pero cuando la fe también es el inicio de un proceso. La fe como fidelidad no es igual que la fe como fiabilidad, aunque estén estrechamente relacionados. Porque está la fe como asentimiento de fiabilidad. También está la fe como constancia de prueba o testimonio, lo vamos a ver. Está la fe nula y, como dice Santiago, la fe muerta, que es una fe sin obra. Está la fe como certeza y convicción para acercarse a Dios. Está la fe como forma de vida, lo cual dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. También está la fe como un proceso de desarrollo, como fundamento de doctrina a la que hay que añadir virtudes, dice el apóstol Pedro. Pero veamos entonces la fe como prueba o testimonio. Lo que quiero que veas es que la fe, la palabra fe, tiene muchos sentidos que se ven como fe, pero tienen distintos significados. Y es necesario distinguir para conocer cuál es nuestra posición con respecto a nuestra fe. Por ejemplo, número 35, verso 30, dice: cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho testimonio morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Si ves, este sentido solo expresa prueba o testimonio, y no fe en la existencia de Dios o fiabilidad a la obra de Cristo. El texto dice que un solo testigo no puede ser prueba o testimonio, solo que allí aparece como fe. Esto prueba que la palabra fe puede tener diversos sentidos, aunque aparezca en toda la extensión de la Biblia, así que no siempre va a ser la manera en que nosotros la conceptualicemos. Pero ¿sabías que una persona puede tener fe y ser incrédula? La fe de una persona no es básicamente por lo que cree, sino cómo lo cree. Y la pregunta es ¿por qué? Porque su fe solo es un asentimiento de fiabilidad, determinada a creer lo que quiere creer, y no las exigencias de una fe transformadora. Por ejemplo, hay personas que determinan creer en Jehová Dios, su fe está confinada a creer en Jehová Dios,
Pero tal fe no es suficiente para creer que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo tenga la misma esencia primigenia. Tiene fe, sí, pero no tiene la fe de Cristo. Así que aunque tenga fe, la persona es incrédula. Por cuanto su fe es parcial y no total, su fe es nula. Ahora, voy a explicar esto desde otro ángulo para no sentirnos héroes de la fe. ¿Sabías que un cristiano puede tener fe y no saber en realidad en qué consiste la fe? ¿O no saber la diferencia entre la fiabilidad y la fidelidad? Y que ambas son conceptos extraídos de la palabra fe. Vámonos a la carta de Judas 1:3. Él dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada a los santos. Cuando Judas dice que seamos contendores de la fe, Judas no está hablando como una creencia o fiabilidad en Cristo. Esto es lo que nuestra perspectiva de fe podría pensar. Pero Judas está diciendo que contendamos por la doctrina, que contendamos por el fundamento de la doctrina. Nota que él tiene una gran solicitud de escribir acerca de la común salvación. Esto es, la salvación que tienen en común entre él y los santos, y que fue necesario exhortarlos para que contendieran ardientemente por esa fe. Él no está diciendo que haya una disputa entre ellos para ver quién tiene más fe. Él dice que combatan por ese fundamento que les fue dado como doctrina. Entonces quiero que veas que la fe ahí se traduce como doctrina y no como fiabilidad o creencia. No esa fe que admite el hecho de la existencia de Dios o la obra de Cristo, sino de un fundamento. En primer lugar, Dios no da la fe. La fe es una reacción del hombre que se activa con el oír de la palabra. Es como el arrepentimiento. No es algo que Dios da, sino que también es una reacción del hombre cuando se siente redarguido y cree que necesita cambiar de manera de pensar con respecto a lo que está haciendo. Ahora quiero que veas por qué es tan difícil que el cristiano entienda esto. Hebreos capítulo 5 verso 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces quiero que veas que es muy difícil que una persona que no tiene tiempo para las escrituras logre asimilar estas cosas, porque él vive del oír y su oído no ha sido suficientemente apto para retener lo que oye. Entonces vive de oídas y no de una constancia de la lectura de la palabra. Y bueno, hablemos un poco de la fe de Abraham, que fueron los primeros versículos que vimos al inicio. En el capítulo 12 Dios habla a Abraham, que no era Abraham todavía, sino Abram, y era de edad de 75 años. Él no recibe el nombre de Abraham, sino hasta que llega a la edad de 99 años. Pero Abraham recibe promesas de multiplicación, promesas de heredad, y así que pasaron alrededor de 19 años para que su nombre fuera cambiado de Abraham a Abraham. El proceso de Dios era cambiar la naturaleza de Abraham hasta darle la aprobación de justo. Pues Abraham fue llamado de la tierra de Ur de los Caldeos, tierra de idolatría y apartados de todo conocimiento de Dios, al igual que nosotros que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. De modo que Abraham tenía que entrar en un proceso, y es el mismo proceso que Dios utiliza en la vida del cristiano, solo que tal vez no lo estemos viendo desde esa perspectiva.
Entonces piensa un poco, no todo el que cree puede ser justificado, porque en algún sentido los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no pueden recibir justificación. Así que el punto es, entre muchos que vamos a ver, conocer en qué consiste la justificación y cómo se es justificado a través de la fe. Y esto es cuando el hombre determina creer y creerle a Dios. Y cuando digo determina creer es porque la fe es una determinación, igual que el arrepentimiento es una determinación. Abraham oyó y determinó creer. El punto a seguir aquí es que Abraham entra en un proceso de obediencia, proceso de prueba, hasta crear una constancia de fe, no solo del hecho de creer, sino de aceptar los parámetros de una estructura, de un diseño a seguir. Es decir, creyó pero también obedeció a los mandamientos. Cuando tú crees, ya eres salvo, pero tu proceso marca la diferencia de lo que crees, porque la fe se activa por el oír, pero la fe debe activar otras virtudes u obras, como dice Santiago. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuáles son esas obras? Porque la fe tiene que activar obras. De otra manera sería, dice Santiago, una fe muerta. Santiago capítulo 2, verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Estoy tratando de sentar algunas bases que nos ayuden a tener una percepción más clara con respecto a la fe, en cuanto a un estado de creencia, de fiabilidad y de convicción, y la fe como el inicio de un proceso. Ahora, ¿qué es un proceso? Un proceso es el sistema de desarrollo que nos lleva de un nivel a otro nivel. La fe en la Biblia tiene características transformadoras que afectan al creyente para llevarlo de un nivel a otro nivel. Pero claro, esto no ha sido muy detectable para muchos de nosotros, porque muchas veces la concepción que tenemos de la fe no está en ese parámetro. Por ejemplo, si tú le preguntas a muchas personas que no son cristianas y creen en Dios, te hallarás en la respuesta que sí. La pregunta es, ¿por qué la fe de estas personas no las motiva a buscar a Dios para salvación? Porque su percepción de la fe solo es una creencia mental y emocional, no es de características transformadoras. Ahora, esto pasa también en la vida cristiana, porque si nuestra fe no nos motiva a añadir las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, que lo vamos a estar viendo más adelante, nuestra fe no es tan diferente como la de los no cristianos. Bien, vamos a comenzar porque dijimos que el tema era la fe, mi interno y mi entorno. Entonces voy a hacer mención de lo que es lo interno y lo entorno para que tengamos una percepción más clara del tema. Cuando hablamos del interno, se encierra en lo que solo tú sabes de ti y nadie más. Es lo que solamente tú conoces. Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Lo que crees, lo que piensas, cómo lo crees, cómo lo piensas, tus emociones, tus fortalezas, tus debilidades, cuál ha sido tu respuesta a la voz de Dios, lo que vives en tu interioridad, ese conocimiento que solo tú tienes y nadie más. Solo tu espíritu conoce la realidad de tu vida y el grado de fe que tienes y que vives. Y cuando hablo de lo externo, es la respuesta que se evidencia de lo que crees en lo interno y se manifiesta en tu vida externa. Es decir, lo que del interior resalta al exterior. Dicho de otro modo, tu entorno son las manifestaciones de tu interno. Espero no confundirte en esto. Pero ¿recuerdas las palabras de Jesús que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva?
Nota que él no dice en tu interior correrán ríos de agua viva. Él dice de tu interior correrán ríos de agua viva. Eso significa que algo de tu interior resaltará al exterior. Entonces lo que está pasando en tu interior tiene que ser evidenciado en tu exterior. Eso es, por así decirlo, una experiencia invisible que se manifiesta en lo visible. David decía: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Eso significa que todo lo que pasa en tu interior tiene que evidenciarse en lo exterior. Es decir, la fe tiene que evidenciar dos cosas: virtudes y obras. Y las obras no pueden separarse de las virtudes. Veamos lo que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha sido dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y mira lo que dice el verso 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El 9 dice: pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El 10 dice: por lo cual, hermanos, por tanto, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Muy bien, detengámonos un poco aquí. Él dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Primero, ¿qué vida? La vida del cristiano, la vida en Cristo. Él nos dio, no dice nos dará, Él nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por ellas nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. A ver, espera un poco. Ser participante de la naturaleza divina. Porque si estas palabras no aparecen en tu Biblia, entonces tu Biblia no es la que yo tengo. Porque esta Biblia dice para que tú y yo seamos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora mira lo que sigue. Vosotros también poniendo toda diligencia. Muy bien, esta palabra diligencia viene del hebreo hush. Hush. K-J-U-S-H. Hush. Que significa apresurarse. Estar ansioso con emoción. Alegría. Apresurar. Correr. Darse prisa, diligente, prontamente, pronto, ya. Añadan, dice el apóstol, a esa fe virtud. El diccionario de la lengua española dice que la virtud es poder, es la capacidad de producir cualquier efecto. ¿Sabes por qué el 80 al 85% de los cristianos no leemos la Biblia a modo de investigación? Porque no hay virtud. Entonces, no hay capacidad de producir el efecto de la lectura, el efecto de la investigación. Pero tenemos fe, solo que a esa fe no hemos añadido la virtud, la necesidad de conocer a Dios a través de las Escrituras. Piensa cuáles son los efectos que no podemos producir algunas veces por falta de virtud. Yo te decía que nuestro interno es un micromundo que nadie sabe, nadie conoce, nadie más que tú, nadie más que tu espíritu. Y sabes que esto no lo digo yo, sino la Biblia. Pues bien, antes de entrar a esos detalles de la carta del apóstol Pedro, me gustaría ampliar algo más con respecto a la fe.
y vamos a utilizar las dos raíces principales, que son el hebreo y el griego. Primero vamos a utilizar la palabra emuná del hebreo. Emuná tiene varias aplicaciones como firmeza, seguridad, fe, fidelidad, fiel, firme, honradez, leal, veraz, verdad. Luego está la palabra pisteuo, lo cual es tener fe en una persona o cosa, confianza en alguien o crédito. Finalmente la palabra pistis, que es la que vamos a estar viendo más detenidamente. Generalmente tenemos una concepción de la fe únicamente en el sentido de creencia. Si nos preguntan qué es la fe, el primer versículo que se nos viene a la mente es el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos, como certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Sentido de confianza, sentido de creencia, sentido de convicción. Pero la fe en la Biblia no solo es el sentido de credibilidad, certeza y convicción, porque este sentido solo apunta a un concepto generalizado de la palabra. Pero cuando estudiamos la palabra pistis, encontramos en el vocablo un concepto más amplio y más profundo de la palabra fe. Entonces ya no únicamente como certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, sino que encontramos en la palabra constancia, sistema de verdad. Miremos cómo lo traduce el diccionario Strong del hebreo y griego. Pistis del diccionario Strong, número 3982, lo traduce como persuasión, credibilidad, convicción, verdad, convicción a la veracidad de Dios o de un maestro, confianza en Cristo para salvación, constancia de tal profesión, sistema de verdad, fe, fidelidad, fiel, gracia. Las palabras que yo quisiera resaltar de este vocablo pistis son la palabra constancia en tal profesión. Constancia en tal profesión. 2. Sistema de verdad. Sistema de verdad. 3. Gracia. Si la palabra gracia está entre las definiciones del vocablo en griego pistis, entonces mira lo que dice la Biblia con respecto a la gracia. Segunda de Pedro capítulo 3 versos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces la fe en el sentido de gracia es un proceso en el cual tenemos que crecer. Él dice, creced en la gracia, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que, por ellas, nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, yo no puedo esperar esas promesas si no entro en un proceso, si mi fe no me lleva de un nivel a otro nivel. El Proverbios capítulo 4, verso 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cualquiera que lea este versículo de Proverbios 4, verso 18, entenderá que su vida en Cristo es un proceso, la vida del justo es un proceso, que va como la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No puedo quedarme en la creencia mental de que soy salvo si mi vida no está siendo llevada por la gracia en un proceso, pues podría caer en la inoperancia de tener la gracia en vano. Pero alguien dirá, ¿cómo puede ser esto? ¿Se puede acaso tener la gracia en vano? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 10,
pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En la segunda epístola, capítulo 6, verso 1, dice el apóstol Pablo: así pues, vosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo concluye que se puede vivir en fe y tener la gracia en vano. Ahora, volviendo a las definiciones de la palabra pistis: veracidad de Dios, constancia de profesión y gracia. Si notas, estas tres definiciones de la palabra pisti en griego, que en español es fe, van más allá de una creencia mental y emocional. Ahora, déjame mostrarte a través de las Escrituras cuáles son los diversos sentidos que aparecen en la Biblia, que hablan de la fe, pero no tienen nada que ver con el concepto generalizado que tenemos de la fe. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí no habla de una fe en el sentido de certeza o convicción, sino una fe en el sentido de prueba o testimonio. Mira cómo dice una versión que se llama la Biblia al día: Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos. Entonces la fe aquí se traduce como prueba o testimonio, y no como convicción ni certeza. Cuando se legaliza una compra o venta, el abogado que es notario, él dice de este modo: yo, fulano de tal, con número de identidad tal, y a través de este documento doy fe que la compra-venta de tal artículo queda estrictamente legalizado. Entonces ese es el concepto de fe de Hechos 17:31. Es un concepto de prueba o testimonio. Vayamos a otro concepto. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Voy a parafrasear el versículo para darlo a entender con un poquito más de claridad, porque no está tan fácil como parece. Pero entonces vean, Pablo está diciendo que ninguna persona puede ser justificada por las obras de la ley. Nadie. Que la única forma de alcanzar la justificación es por la fe de Jesucristo. No solo el hecho de creer en Cristo, sino por la fe de Jesucristo. Porque si notas, Pablo dice: nosotros también creemos en Cristo. Pero para ser justificados necesitamos la fe de Cristo. Pablo aquí habla de dos conceptos de fe. En la fe de la obra expiatoria de Cristo, que es la salvación por gracia. Pero cuando habla de la fe de Cristo, no de la fe en Cristo, sino de la fe de Cristo, Pablo está hablando de la veracidad de su doctrina, del sistema de verdad establecido a través del reino, de lo que se traduce de la palabra pistis del griego. Pablo está estableciendo la diferencia entre los rudimentos de la ley y la doctrina de Cristo. Pablo dice: por las obras, rituales o sacrificios nadie podrá ser justificado. En otras palabras, ¿oíste que fue dicho? La ley, mas yo os digo, la fe de Cristo. Entonces aquí la fe se traduce como doctrina, como la veracidad de Dios o de un maestro, esto es Cristo. Recuerda que él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes por qué Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Porque estos tres elementos constituyen la realidad de una naturaleza divina, de igual modo para vivir como para accesar a tal naturaleza.
¿Recuerdas que él dijo, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días? Él hablaba de su muerte y su resurrección. Sin embargo, hay un misterio dentro de esas 3 palabras. Él está diciendo, yo soy el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso dijo, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Pero bueno, eso tuvo que ver con el proceso de redención y tal vez lo explique en otra ocasión. Quiero enfocarme en la palabra camino como primer punto de esa declaración de Cristo, yo soy el camino, la verdad de la vida, y utilizar la palabra camino. La palabra camino se traduce como forma, método, manera, al igual que la palabra inglesa way, que significa sendero, camino, carretera, pero también implícitamente de manera figurada, manera o forma. Entonces, esta palabra viene del vocablo griego hodos, lo cual también se traduce como camino, sendero, carretera, ruta, acto, figurativamente modo, medio, camino, proceder. Entonces él dice, yo soy el medio, el modo, la manera, el proceder, la forma conductual. Al decir yo soy el camino, él dice yo soy la conducta apropiada, el medio, la manera, yo soy el diseño de conducta y proceder, los parámetros perfectos de una conducta perfecta. Por eso es que Juan en su primera epístola, capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Te voy a decir por qué el evangelio se torna tan difícil de concebir. No porque no podamos vivirlo, sino porque nuestra naturaleza es totalmente incompatible a la naturaleza divina. Y nuestra comprensión se cierra a estas aparentes exacerbaciones de la palabra. Por ejemplo, Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y nota que él usa el presente imperativo. Él dijo, sed perfectos. No serán perfectos, sino sed perfectos. Imperativo presente. Y a estas palabras es que nuestra comprensión se desvanece. ¿Por qué? Por el concepto que tenemos de la palabra perfección, no por el conocimiento que tengamos de la palabra, sino por el concepto que tenemos de la palabra. Jesús está hablando del carácter de Dios, del sentido del carácter de Dios, no de la perfección absoluta, lo cual a Él es esencial ser perfecto. Él es Espíritu Supremo y existente por sí mismo e infinito en todo género de perfecciones. El libro de Job, capítulo 11, verso 7 dice, ¿o descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que la mar. Pero cuando Jesús habla de ser perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, no se refiere a ese tipo de perfección. Dios es perfecto porque le es esencial ser perfecto. La perfección de Dios la constituye la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia y su carácter. Ahora nota, Jesús no pudo habernos mentido al decir que seamos perfectos como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces yo me di a la tarea de buscar la palabra perfección en el sentido que Jesús lo dijo, y encontré la palabra en griego, teleios, que es completo, maduro, puro, cabal. Entonces, cuando Jesús habla de ser perfectos como Dios es perfecto, Él está hablando de la naturaleza de su carácter. Él no se equivocó al decir, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Por eso, cuando lees la Biblia, a la manera de investigación encuentras estas cosas. Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra teleios
es una palabra que se traduce como completo, maduro, puro, cabal. Entonces Jesús dijo, y esto debería de cambiar la perspectiva que tienes de la palabra perfección: sean vosotros completos, maduros, puros, cabales. Realmente esto es hermoso. Y mira esas palabras donde las encontramos. Colosenses capítulo 4, verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. La palabra maduro, Primera de Corintios capítulo 14, verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La palabra puro, Primera de Timoteo capítulo 5, verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Tito capítulo 1, verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. La palabra cabal, Santiago capítulo 1, verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Abraham? Capítulo 17 de Génesis, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, es muy difícil alcanzar este clima de vida con una percepción de fe muy limitada, porque esta fe solo nos muestra ciertas liturgias, reglamentos eclesiásticos y costumbrismos. Pero cuando tú aprendes a entender que la fe no solo es un estado de creencia mental, entonces tú marcas la diferencia entre los que creen y no avanzan. Por eso Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos hablado de la fe como una certeza de lo que se espera y una convicción de lo que no se ve, pero también como una creencia mental y emocional. Pero también la hemos visto como un proceso, como una fe que tiene características transformadoras. Y como dijo Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si esta enseñanza te motiva a producir cambios importantes en tu vida, es porque has entendido que la fe no solo es un estado de creencia mental. Recuerda las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si ves, Pablo no dice: examinaos a vosotros mismos si tenéis fe. Él dice: si estáis en la fe. ¿Habrá entonces alguna diferencia entre tener fe y estar en la fe? Si el tema ha sido de bendición para ti, solo me queda decirte que agradezco tu audiencia, no sin antes invitarte a que te detengas un poco más en las Escrituras. Que leyendo, dice la Biblia, es como podemos conocer cuál sea el conocimiento del misterio de Cristo. Y no pienses en tu corazón: ¿para qué tanta Biblia como muchos lo hacen? Podríamos ser descalificados por ello.
como lo fue Israel en los tiempos de Oseas. Dice así la palabra de Dios con respecto a ese versículo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por eso es que Hebreos 2:1 dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Déjame hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que nos abras la comprensión, el entendimiento, que nos des una pasión por tu palabra, no solamente al oírla, sino a encontrarte a través de las Escrituras, que nos envistas de una pasión profunda, de una sed intensa de tu palabra, y que al entenderla nos produzca el cambio que necesitamos, cambios profundos, esos cambios que nosotros no podemos hacer en nuestra vida, y que nos mantengas erguidos y aprestos a tu venida. Gracias, amado Dios, por tu Santo Espíritu y tu gracia inmerecida. Amén, amén y amén.